En el periodo de gobierno de Marcos Pérez Jiménez, 1948 a 1958, primero como miembro de la Junta de Gobierno y luego en 1952 como dictador, busca la eficacia en la construcción de obras públicas fastuosas como autopista Caracas-La Guaira, estadios de béisbol y fútbol, Hotel Humboldt con el teleférico auxiliar, las Torres del Silencio, la Avenida Bolívar y otras obras. Sin embargo, este régimen no aceptó la discusión de las ideas políticas, suprimió el Congreso e impuso censura y cierre al periódico El Nacional. Intensificó el nacionalismo militar con las celebraciones de las Semanas Patrias, desfiles vistosos, simulación de ataques bélicos, defensa personal y otros. En consecuencia, se puede afirmar que el movimiento cultural venezolano surgieron características de desarrollo bien marcadas, entre las que figuran la educación, la ciencia, el arte, las letras, la música, la radiocomunicación y la televisión. Educación. En 1948 hubo un ingreso en escuelas primarias de 500.000 estudiantes atendidos por 13.500 profesores, mientras que en educación secundaria sumaron 22.000 alumnos distribuidos en 47 liceos. En el periodo de gobierno militar, los programas educativos del sector oficial en estos años se había detenido, pero se da un aumento en la matrícula escolar del sector privado, al igual que la proliferación de estos planteles en todos los niveles, manteniéndose así hasta 1957. Es por esto que en 1953 se creó la Universidad de Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello. En 1955 se promulga la nueva Ley de Educación, en la cual se incluyeron disposiciones específicas acerca de la educación privada, estableciéndose la distinción con estatus legal entre los planteles públicos y privados. En ella también se establecía la creación de una nueva rama como era la educación militar. Pero el año escolar 1948-1949 apenas existían 272 planteles privados que impartían educación primaria en el país y 49 en educación secundaria, pero al finalizar el periodo dictatorial esta cifra en educación primaria ascendió a 1070, mientras que en secundaria se llegó al final a 238 planteles. En la ciencia, a finales de 1958 se crea el Instituto de Investigaciones Científicas, IBIC, un ente multidisciplinario de investigación avanzada en las áreas de medicina, biología, química, física, matemáticas y antropología. Entre los científicos más resaltantes de esta época se encuentran Roberto Álamo Ibarra, creador del Laboratorio Agrícola, Químico, Biológico y Laboratorio de Investigaciones Veterinarias, Alberto Ángulo Ortega, investigador sobre micosis pulmonar, Joaquín Aristimuño, fundador del Servicio Ambulatorio de Oftalmología de Venezuela, y Humberto Fernández Moral, creador de bisturí electrónica y de otros trabajos científicos, etc. Arte. La escultura se mantiene casi en el anonimato, a excepción de las obras de Francisco Narváez para la Universidad Central y la Fuente de las Toninas en el Silencio. En cuanto a la arquitectura, ha sido la más agredida, pues en ellas no se tomó en cuenta el clima, el paisaje, el entorno, la ecología, la tradición y la historia, ya que se copiaron los planos concebidos por las calles de Yayas o Boston. En relación a la pintura, esta ha sido desarrollada de tipo paisajista, creada por las escuelas de Caracas, la cual contribuyó al cambio, pero cayendo en la retórica del Ávila, del Mar Caribe, del Araguané y del Bucare. Letras. Existen algunos escritores de gran importancia en el mundo de las letras que exponen sus obras, entre los cuales se puede mencionar a Miguel Otero Silva, entre 1939 y 1955 con Fiebre y Las Casas Muertas. Ramón Díaz Sánchez publica su obra denominada Mene, en ella hace un relato sobre el impacto del petróleo en Venezuela. Y Antonio Palacios, 1949, con Ana Isabel, una niña decente, y La Tuna de Oro, en 1951. Todas estas obras, de una u otra manera, reflejaron los cambios que se estaba iniciando la literatura nacional. En cuanto a la poesía venezolana, sigue siendo romántica, modernista, nativista, siguiendo las tendencias de vanguardia y actualidad, dejando personajes brillantes de la época como Andrés Eloy Blanco, llamado el poeta del pueblo con su célebre poema Píntame angelitos negros. Es el poema de la transición, el que empalma la modernidad con el clasicismo en la temática folclórica y telúrica. Prensa. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, sus representantes han sufrido cierres, persecución, cárcel y destierros. Sin embargo, pese a estos hechos, el progreso económico de Venezuela desde la aparición del petróleo ha incidido directamente en los medios de comunicación. Es así como van surgiendo paulatinamente de manera formal la prensa escrita, como El Mundo en 1958. En el periodo en estudio surgieron excelentes periodistas que han servido de aporte histórico a la sociedad, entre ellos Aquiles Nazoa, Aníbal Nazoa, Oscar Ñáñez, entre otros.
La música. La decadencia musical después del esplendor que alcanzó durante el siglo XIX se prolongó hasta el primer cuarto del siglo XX. Resurge nuevamente cuando los autores se inspiran en el pueblo. En la cultura venezolana es importante destacar que la guitarra como imagen musical del país es una de las pocas expresiones musicales permanecido aún vigente. En el plano audiovisual, la primera emisión de radio se realizó el 23 de mayo de 1926 desde Caracas, siendo clausurado 2 años después. En 1930 se funda la empresa Broadcasting Caracas. Esta empresa más tarde se llamará Radio Caracas. A la muerte de Gómez funcionaban en el país 25 emisoras, las cuales para 1950 ya se habían duplicado. En cuanto a la televisión en Venezuela, irrumpe la primera emisora televisiva en 1953. Poco después, el 8 de octubre del mismo año, sale al aire Radio Caracas Televisión, o RCTV. Desde entonces, los medios televisivos se constituyeron un apoyo para impulsar la cultura venezolana y aupar el talento vivo, con que se elaboraban los programas televisivos de la época. A partir de ese momento, tanto el cine venezolano como Bolívar Films se convierten en los pioneros de los medios de comunicación del cine y la televisión. Para 1958, el cine venezolano y la televisión siguieron avanzando y especializándose en todo lo relacionado a la información, propaganda y programas de diversión para el televidente venezolano y de otros países como Curazao, hasta donde llegaba la señal. Tras varios intentos fallidos de sacar a Pérez Jiménez del poder, finalmente el 23 de enero de 1958 es derrocado y este abandona el país.